tardes, muchas gracias a todos por venir a esta conversación con Antonio Ledesma, que es nuestro invitado especial de hoy. Mi nombre es Rafael Rincón, director de Estrategia y Relaciones Internacionales de acá de la Fundación para el Progreso. Algunos de ustedes nos conocen, otros no, pero si no, nos presento muy rápidamente a esta organización. La Fundación para el Progreso es un think tank, un centro de estudio que se dedica básicamente a lo que es la promoción, la defensa de las ideas e instituciones de una sociedad libre. Y eso es precisamente por lo que tenemos hoy a Antonio Ledesma. Vamos a tener una conversación un poco que va a abarcar sobre la actualidad venezolana, sobre algunas cosas acerca del rol de la comunidad internacional y más o menos las perspectivas y la hoja de ruta que se viene para el futuro, ¿no? Yo quisiera partir primero, para las personas que no conocen a Antonio, presentarlo. Antonio a los 13 años, y joven todavía, se encontró, ya empezó a realizar activismo político en el colegio. A los 23 ya era diputado, posteriormente senador del Congreso de Venezuela y vicepresidente de la misma Cámara. Pasa al ámbito gubernamental siendo gobernador de Caracas, alcalde del municipio Libertador de Caracas y también alcalde metropolitano de la misma ciudad. Militó en Acción Democrática y luego creó su propio partido, Alianza Bravo Pueblo, de tendencia socialdemócrata. También fundó la Unidad Democrática, coalición opositora al régimen en sus orígenes. Por su intransigencia contra el régimen fue encarcelado, tuvo un arresto domiciliario por más de 1000 días, hasta que el 17 de noviembre de 2017, como en una película, se escapó. Y se convirtió en exiliado político. Antonio es abogado, con maestría en gerencia pública en la Universidad Metropolitana de Caracas y actualmente hace activismo político a favor de la restauración de la República y la democracia en Venezuela, siendo una voz de los venezolanos en exilio. Les pido un aplauso para Antonio y recibirlo. Bien, les propongo entonces, vamos a empezar una conversación con algunas preguntas que les vamos a plantear y luego vamos a abrirla al público para que ustedes planteen sus inquietudes. Antonio, primero, hay una mezcla de público bien interesante porque hay venezolanos, hay chilenos, personas de todos los orígenes, periodistas, en fin, personas que conocen más la situación de Venezuela que otras, pero la primera pregunta que te quería plantear un poco para que nos contextualices a todos es la siguiente. Cuando uno mira en redes sociales o en la prensa imágenes sobre Venezuela, parece un panorama distópico, ¿no? Una cosa dantesca que incluso a veces es difícil de creer, ¿no? Converso a veces con muchas personas en Chile y me dicen, todo esto es cierto, es decir, realmente es así. Entonces, la primera pregunta que yo quisiera plantearte es, bueno, ¿qué es realmente lo que está pasando? ¿Cuáles son los principales problemas económicos, políticos y sociales que está viviendo Venezuela en estos momentos? ¿Qué es lo que tú estás visualizando en ese sentido? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por estar presentes en este conversatorio que estamos iniciando. Mi agradecimiento a la Fundación para el Progreso, a la buena voluntad de Rafael y quienes forman parte de este tanque de pensadores, porque este tipo de escenarios son precisamente los que nos permiten hablar de lo que ocurre en Venezuela, pero también es una ocasión magnífica para concitar la voluntad solidaria de los venezolanos, que formamos parte ya de la diáspora, de los chilenos, en este caso, porque estamos en Chile, que no ocultan su preocupación por lo que ocurre en nuestro país, por los padecimientos de los venezolanos que todavía están allá sitiados en el territorio nacional. Cuando salí de mi casa, un apartamento que habitamos mi esposa y yo con mis hijas por más de 30 años, no pude sino que hacer un gran esfuerzo para controlar las emociones. Ya desde semanas antes del 17 de noviembre, que es el día en que decido fugarme, yo prefiero usar más bien el término de autoliberarme, venía acariciando mis libros, paseaba por nuestra habitación, por los pasillos del apartamento, donde corrían nuestras hijas cuando eran niñas, y por supuesto cuando cerré la puerta del apartamento, sabiendo
primero se iba a poder salir con vida de ese gran riesgo que asumimos, porque fue un recorrido de más de 1000 kilómetros, poder salir airoso de más de 29 puntos de control militar y policial. Me encontré con ese país que tenía meses sin ver. Yo tuve, como lo recordaba en la presentación generosa de Rafael, más de 1000 días privados de libertad. Y cuando iban amigas o amigos a mi apartamento que lograban entrar subrepticiamente, me contaban del drama de la gente rebuscando basura o para ver si conseguían algún desperdicio de alimentos. Fue muy desgarrador la anécdota del presidente Pastrana, en una oportunidad que lo dejaron entrar a mi apartamento, contándome que vio él mismo en una venta de pollo a unos niños con sus padres chupándose un hueso de pollo, que era parte de los desperdicios. Me hablaban de las colas en los abastos, en los supermercados, de la gente que eran como fantasmas en esos pueblos desolados. Pues bien, cuando salí de mi casa a las 8:30 de la mañana y comencé este recorrido de más de 1000 kilómetros, tenía que hacer un gran esfuerzo para contener el llanto. Cuando veía a muchachas con un rostro famélico, aquellos pueblos donde los que se veían en la orilla de las carreteras eran colas y colas para ver si surtían sus carros de gasolina, porque un país petrolero como el nuestro, vaya usted a ver la paradoja de tener que importar gasolina, es como que si los chilenos importaran cobre. Eso ocurre en Venezuela. Y fue ver el rostro humano de la crisis económica, de la crisis social. Y esto es consecuencia, Rafael, amigas y amigos, de haber entregado las bridas del país, de haber puesto en manos irresponsables las riendas de Venezuela, de asaltantes de camino, porque Venezuela está secuestrada por una banda delincuencial. Yo no exagero, no estoy haciendo una afirmación amarillista, no quiero ser retórico, descuartizando a quienes no lo merecen. Es la verdad. Y fíjense ustedes que desde el presidente para abajo están señalados como ejes del narcotráfico. Yo le comentaba ahorita en una reunión a algunos venezolanos con los que conversaba que es vergonzoso saber, por ejemplo, que la oficina de Viena, que hace control de los movimientos de narcóticos en el mundo, certifique que el 60% de la cocaína que ingresa a territorio europeo sale del territorio venezolano. Que así como se habla del Señor de los Cielos, o de la Reina del Sur, o del Chapo de Guzmán, de México, que así como se habla de las bandas de los Zetas, de los Maras, en Venezuela hay el cartel de los Soles. Y se habla de una élite militar que controla el negocio del narcotráfico. Sí, hay una fotografía que tengo en mi teléfono con un gráfico de las coordenadas de las rutas aéreas que usan los aviones que desde pistas clandestinas despegan del territorio venezolano con rumbo a Honduras, a El Salvador, a Guatemala, a México, o de las embarcaciones que surcan el Pacífico del océano, porque nos hemos convertido en un país productor, distribuidor. Antes éramos simplemente puente de la cocaína que se producía en Colombia y pasaba por Venezuela. Ahora no solamente somos puentes, sino también que somos una zona de cultivo. En Venezuela se blanquean capitales, se legitiman capitales. Y al lado del tráfico de cocaína está el tráfico de gasolina. Uno de los problemas que yo viví en la madrugada, cuando ya me acercaba a Ureña, fue el tema de las alcabalas para controlar el tráfico de combustible. ¿Por qué? Porque con este billete que yo tengo en mi mano, $1, usted con este billete no puede comprar en Venezuela 1 litro de leche.
no puede comprar un cartón de huevo. Un cartón de huevo ya cuesta más de 350.000 bolívares. Este billete equivale actualmente, por la devaluación que se vive a diario, a más de 230.000 bolívares. Con este billete usted no puede comprar un cartón de huevo ni puede comprar un cartón de leche, pero sí puede comprar 230.000 litros de gasolina. Por eso el tráfico de combustible. Y por eso hay élites militares con mafias civiles que se embolsillan cada semana 10 millones en un punto, 5 millones de dólares en otro, traficando combustible. Combustible que tenemos en algunas medidas que importar, pagándolo a dólar libre, para que luego estas bandas de contrabandistas lo saquen por los caminos verdes, comprando una cisterna de 36.000 litros, en 36.000 bolívares, que luego venden a precio internacional en Brasil o en Colombia. Esta es una de las tragedias que tenemos en Venezuela. Y esto es consecuencia de las políticas vetustas de controles. En Venezuela funciona el control de cambio desde el año 2003. Cuando llegó Chávez al poder, un dólar era equivalente a 570 bolívares. Hoy estamos con un dólar equivalente a 230.000 bolívares. No sé cómo amanecerá mañana. Cuando Chávez llegó al poder, se aplicó el control de precios y resulta que lo menos que se controla en Venezuela son los precios. Y por eso hay desabastecimiento, porque no hay una política cambiaria, porque en vez de estimular la producción, lo que se ha hecho es pulverizar el principio de propiedad privada. Allí no hay Estado de Derecho. Nosotros no dependemos de la Constitución, no dependemos de las leyes, no dependemos del Estado de Derecho, dependemos del estado de ánimo con que se acueste Maduro y con que se levante Cilia, porque ellos mismos actúan a contrapelo del Estado de Derecho, no respetan la Constitución. Por eso hoy una Asamblea Constituyente espuria, ilegítima, fraudulenta, inconstitucional, convoca unas elecciones que obliga por fin al Grupo de Lima a declarar que han sido víctimas de un diálogo que terminó siendo, como nosotros lo denunciamos, una parodia. Una parodia que le permitió al régimen instalar un tinglado en República Dominicana, un escenario distraccionista para ganar tiempo, y por eso mucha gente como ustedes en el mundo nos preguntan cuando nos interpelan en foros como estos, ¿cómo es posible que un gobernante que es responsable de crímenes de lesa humanidad, porque bajo la administración de Maduro han muerto más de 700 venezolanos, eso están registrados, los que han muerto con metras, a balazos, a perdigones, los que han muerto por desnutrición, los que han muerto porque no tienen medicamentos y mueren prácticamente a la buena de Dios, los que han sido torturados, los que son víctimas de esta crisis feroz que tiene al país en medio de un camino oscuro. Por eso mucha gente no ve salida, siente que se cierran las salidas, y ya vamos a hablar de que eso no es cierto, sí hay salida. El gobierno nos ha robado el petróleo, nos ha robado el oro, nos ha robado las fincas, ha expropiado fábricas, pero no nos va a expropiar ni a confiscar la voluntad de lucha. Los venezolanos no nos vamos a rendir, aunque estemos en la Patagonia, aunque estemos en las pampas chilenas, aunque estemos en cualquier rincón del mundo. La idea es que esta diáspora pueda hacer una gran coral con una voz acompasada, gritando libertad, unirnos para que la diáspora tenga una presencia eficaz en todos los rincones del mundo donde nos encontramos, y hacer una combinación muy bien articulada con los venezolanos que están luchando dentro del país. Esos venezolanos como Óscar Pérez, que fueron víctimas de un ajusticiamiento extrajudicial, que ratifica que nuestras denuncias tienen fundamento cuando hablamos de que en Venezuela nos gobiernan narcotraficantes, pero también asesinos, que nos gobiernan terroristas, que nos gobiernan corruptos, porque le han saqueado a Venezuela miles de millones de dólares. Cuando uno habla de la historia
Y uno ve, por ejemplo, lo que significó el plan Marshall para la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Para ese plan se asignaron 17.000 millones de dólares para reconstruir toda Europa. Este régimen ha tenido en sus manos en estos últimos años más de 1.500.000 millones de dólares, 10 veces más el presupuesto asignado a la Unión Europea. Pero además están dejándonos una Venezuela hipotecada. Venezuela es el país proporcionalmente más endeudado del mundo. Y una deuda a tanteo. Nuestros especialistas, todos estos venezolanos que están haciendo análisis acuciosos de la situación económica y social del país, calculan que ya estamos por encima de los 180.000 millones de dólares. Venezuela acusó en los últimos meses un decrecimiento de casi 15 puntos del Producto Interno Bruto. La devaluación de la moneda ha perdido el poder adquisitivo más de un 96%. 3 billetes más que con este hacen $4. Ese es el salario de una mujer como usted. Ese es el salario de un profesional como usted. Por eso aquí en Chile hay más de 2.000 médicos. Por eso en Ecuador hay miles de profesores que antes eran catedráticos en la Universidad de los Andes, en la Universidad del Zulia, en la Universidad Central de Venezuela, pero que ganaban 50.000, 60.000 bolívares, salarios paupérrimos, salarios de hambre, por debajo, pero muy por debajo del salario cubano y del salario de los haitianos, que ya es bastante decir. Una mujer y un hombre que trabaje 30 días al mes para recibir $4, que no alcanzan ni siquiera para comprar el 3% de la canasta alimentaria. En estos días sacábamos una cuenta de un vecino de La Vega, en Caracas, de un barrio popular de Caracas, y sacaba una cuenta que una familia de 4 personas, padre y madre y 2 hijos, comiendo pan y agua nada más en el desayuno, en el almuerzo y en la cena, necesitaban para cubrir los costos del pan y del agua más de 2.800.000 bolívares. Esos son más de 3 salarios mínimos, comiendo pan y agua. Por eso créanme que es cierto lo que nos ha dicho Cáritas, lo que está registrando la Organización Mundial de la Salud, el informe que está presentando el doctor José Félix Oleta, un científico venezolano. Hay más de 300.000 niños con problemas de desnutrición. Y son niños que ya tienen, lamentablemente, un desarrollo atrofiado garantizado. Un gobierno que no les garantiza la vida, no les garantiza la alimentación, sino que los condena a desarrollarse de manera atrofiada. Que están muriendo personas desnutridas. No son montajes, no son Photoshop. Esos seres humanos que vemos postrados en un cáter, en una cama, que se le pueden contar las costillas, porque no consumen calorías ni proteínas, porque lo que beben es agua cuando la consiguen, y tienen que buscar alimentos en las calles. Y esto ocurre en el país que tiene las reservas petroleras más grandes del mundo, las reservas probadas más grandes del mundo. Tenemos reservas en gas que nos ubican en el 6º lugar en el mundo. Tenemos oro, diamante, bauxita, hierro, aluminio, pero tenemos un pésimo régimen que no toma en cuenta el talento, que no estimula las inversiones, porque no hay seguridad jurídica, no hay confianza, porque ha destruido el aparato productivo y por eso se ha reducido nuestro pie de cría. Por eso tenemos que importar café, importar arroz cuando antes nos autoabastecíamos, porque hemos invadido fincas, porque hemos expropiado empresas avícolas, porque los centrales azucareros, bajo una consigna populista de que íbamos a crear cultivos revolucionarios, ya no dan azúcar, lo que producen es amargura en el paladar de los venezolanos, que nos hemos resuelto muchas veces a marchar, a protestar, a firmar, a votar, con la confianza de que vamos a librarnos de esta tiranía. Pues bien, lo que ocurrió hoy en esa írrita Asamblea Nacional Constituyente confirma que la dictadura quiere perpetuar el caos político en Venezuela, que la dictadura
sigue cerrando las vías cívicas, las vías democráticas que nosotros hemos procurado, porque somos de talante cívico. Nosotros no creemos en la violencia. Nosotros creemos que la esencia de nuestro pueblo es pacifista. Somos un pueblo bueno en el mejor sentido de la palabra. Y ser bueno no significa ser tonto, ser ingenuo. Somos buenos, somos un pueblo noble. Por eso nos reciben en Chile, porque fuimos buenos con los chilenos en los malos tiempos. Por eso nos reciben en Argentina o en Perú, porque abrimos de par en par, como el buen vecino que le abre sus puertas a la comadre o al hijo de la vecina cuando tiene un momento de dificultades. Nosotros fuimos solidarios con los gallegos, con los canarios, y ahora a mí me reciben en España, como reciben también en la península ibérica a miles de venezolanos que están buscando mejores oportunidades. Como lo dijo el poeta Cadenas, ese joven que se niega a recibir en Venezuela un certero tiro en la cabeza y entonces sale a buscar oportunidades de mejor futuro en el exterior. De esos profesionales que no salen a hacer turismo, sino que salen a demostrarle al mundo de qué talla, de qué madera estamos hechos los venezolanos, que somos gente decente, como se los decía hoy a los chilenos congregados frente al Hotel Sheraton. Preservemos el gentilicio venezolano, no cometamos faltas en estas tierras que nos ha acogido, demostremos por qué nosotros nos sentimos orgullosos de Andrés Bello, por qué decimos Venezuela, así, con acento, así, con énfasis, porque Venezuela es más que un país, Venezuela es un sentimiento, Venezuela es un estandarte, Venezuela es una bandera, es verdad, es una bandera, pero también es una historia que no nos hace perder nuestro estado de ánimo voluntarioso, luchador, bregador, porque somos orgullosos de que se nos diga venezolanos y tenemos que preservar ese patrimonio que nos trajimos de Venezuela, que es el nombre de una tierra en la que nacimos y a la que tenemos que estar mirando constantemente, no dejar de mirar hacia Venezuela, no perder el horizonte venezolano, porque eso es precisamente lo que hará posible que esta diáspora siga luchando. Nosotros le hemos planteado, por ejemplo, al presidente Piñera que nos ayude adoptando reglamentos, legalizándola o regularizando la situación de los venezolanos que están en Chile. Y lo mismo voy a hacer mañana cuando me reciba el presidente Kuczynski, o más bien agradecerle mañana al presidente Kuczynski lo que ya se ha logrado en Perú, cuando fue mi esposa y la recibió y le llevaron junto con Óscar Pérez, un venezolano que está ya vivo en Perú, un proyecto de reglamento que hoy es ley. Hoy eso apareció en la Gaceta de Perú. Y se lo voy a plantear el lunes al presidente Macri cuando me reciba. Y se lo voy a plantear a los funcionarios de Estados Unidos cuando me reciban dentro de pocos días allá en los Estados Unidos. Pero el hecho de que un venezolano que esté en Chile ya resuelva su problema no quiere decir que se va a olvidar de que el problema realmente es la libertad, el problema realmente es la democracia. A las puertas de esta fundación me encontré con este pensamiento. Y cuando lo leí, porque Mixi se detuvo a leerlo y yo me quedé con ella leyendo esta proclama, me acordé del Quijote. Y el Quijote le decía a Sancho, no hay riqueza que encierre la tierra, ni los mares, ni los océanos. No hay oro, ni tesoro más grande que el tesoro de la libertad. Y por eso nosotros tenemos que saber que nos vamos a sentir realmente libres cuando regresemos a Venezuela, a hacer una oración, a rezar el Padre Nuestro en honor a los caídos, a demostrarle al mundo que los venezolanos no somos sanguinarios, que los venezolanos no vamos a permitir que nuestro corazón se intoxique de odios y de rencores, que lo que estamos viviendo ahora en Chile o en Argentina o en Perú es una lección de vida. Veámoslos como una oportunidad. Yo digo que esto es como un plan Gran Mariscal de Ayacucho autofinanciado. Y que cuando regresemos a Venezuela, ustedes, los chilenos, los que están aquí en Chile, los que están en Argentina, van a ser los protagonistas del gran cambio que va a vivir Venezuela, porque yo soy optimista que más temprano que tarde esta dictadura va a caer. Por más fusiles que tenga, por más cañones que apunten al pecho de los venezolanos, no habrá fuerza bélica capaz de derrotar la conciencia, el espíritu civilista,
el espíritu democrático de los venezolanos que están allá y de los que estamos aquí. Muchas gracias. Antonio, bueno, a propósito de ese estrecho vínculo entre Venezuela y Chile, te cuento que este auditorio justo se llama Andrés Bello. Y la imagen que está afuera, que ven en el vidrio, que desde acá no la van a poder apreciar bien, es precisamente la de Andrés Bello, como para darte ese dato. Antonio, quisiera pasar un momento al plano internacional, ¿no? Hasta hace poco, la Revolución Bolivariana era un proyecto internacional con miras, digamos, a producir una especie de unión de países latinoamericanos socialistas, antiimperialistas contra los Estados Unidos. Y ese plan que tuvo su gran momento, más o menos entre los años 2005 y 2009, cuando tuvo el primer gran fracaso con Honduras, con la caída de Zelaya, ¿no? En algún momento, se ha venido abajo. Y después con la situación venezolana, el fallecimiento de Chávez, bueno, ¿para qué decirlo? Además de eso, la propia imagen del chavismo a nivel internacional se ha deteriorado de tal manera, y yo creo que la mejor manera de ilustrarlo es el reportaje que salió en la revista Spiegel hace un par de días atrás, donde apodaban a Maduro el carnicero, ¿no? En todo este escenario, ¿cuál crees tú que son las acciones concretas que tú crees que debería tomar en algún momento actores de la comunidad internacional? ¿Qué es lo que tú esperas? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que es factible además? Bueno, ciertamente este llamado socialismo del siglo XXI surge como un proyecto de alcance continental. Fue fraguado por los hermanos Castro y se encontraron con esa mina que supieron explotar, que fue este caudillo con ideas confusas llamado Hugo Chávez. Ese proyecto tenía un rótulo aparentemente ideológico, una carga ideológica, pero que terminó siendo simplemente eso, un rótulo. Y por eso esa embarcación hizo agua, porque la perforó, esa embarcación la perforó el personalismo, el militarismo, la corrupción. Ahí no hay debates ideológicos, allí lo que hay son intereses personalistas, intereses crematísticos. Y vean ustedes lo que ha ocurrido en Argentina con los Kirchner. Todos están señalados, están en la picota pública. Vean lo que ha ocurrido en Argentina, que es el epicentro del Foro de Sao Paulo. Están también embadurnados de hechos de corrupción. Vea usted cómo no respetan ni siquiera su propia palabra, lo que está haciendo Evo Morales en Bolivia, después que él mismo convoca un referéndum para que el pueblo opine si consideraba viable la reelección y el pueblo dijo que no, y ahora modifican las reglas del juego, porque esa es precisamente una de las caras del populismo. Destruir las bases que le dan seguridad jurídica a una sociedad. Esta gente que, como tú lo dices, se anuncian contra el imperialismo. El llamado imperio podría tener muchos defectos, pero una de las ventajas de ese imperio es que el verdadero imperio es el imperio de la ley. Ahí funciona el imperio de la ley. Y vean ustedes cómo se eligen presidentes, tienen sus estilos, tienen sus peculiaridades, pero en definitiva ahí se impone, es la ley. El drama de estos regímenes populistas y demagógicos es que engañan a la sociedad. Y por eso la importancia de este tipo de fundaciones, para educar a los ciudadanos, para promover debates entre los jóvenes, para que sepan la importancia de la verdad. La verdad es la herramienta más poderosa para movilizar una sociedad. Con la verdad se ganan muchas batallas. La verdad es más poderosa que un misil. La verdad es precisamente la posibilidad de hacer fructificar un proyecto, como ustedes lo dicen aquí en este pensamiento. No deje de
de luchar por tus sueños, no dejes de defender tus ideales sin necesidad de irrumpir contra los que disientan de tu manera de pensar. Y por eso este tipo de proyectos personalistas fracasan, hacen agua, porque como lo acabo de decir, cuando no se respeta el Estado de Derecho, cuando no hay reglas del juego que regulen el desempeño de cada uno de nosotros como ciudadanos, por supuesto que lo que impera es el caos. Y el caos lo que trae es corrupción. ¿Cómo se explica, por ejemplo, un país como Venezuela, que estuvo vendiendo el petróleo hasta no hace mucho tiempo, un promedio de 80, 90 dólares el barril, hoy está endeudado, que en los últimos años hayamos pagado nada más por servicio de la deuda más de 70.000 millones de dólares y resulta que no hay alimentos, no hay medicina, no hay comedores, hay niños que han desertado de las escuelas porque no tienen cómo pagar el pasaje o no tienen cómo alimentarse. En este momento hay un ausentismo laboral pronunciado. No, la gente no puede ir al trabajo porque es que el pasaje cuesta más de lo que gana diariamente. ¿Cómo van a ir al trabajo? Pero además, ¿cómo comen? ¿Cómo comen en la calle? Si un café cuesta más de 20.000 bolívares. ¿Cómo se come una arepa? ¿Cómo se come un cachito, como lo llamamos allá los venezolanos? Es una situación muy crítica. Y todavía esta gente habla de la revolución y habla del imperio. Casi que dicen que es Cristóbal Colón el culpable de la escasez de alimentos en Venezuela. Ya la gente los tiene identificados. Pero todavía manipulan los medios de comunicación. Y a través de los medios de comunicación desarrollan campañas publicitarias tratando de ocultar la verdad. Lo que ocurre es que la verdad es tan grande que no cabe ni siquiera en el cielo del país. Y no la pueden, no pueden desdibujar la realidad que cada ciudadano escarmienta cuando pasa hambre, cuando se acuesta sin comer, cuando no tiene cómo alimentar a sus hijos, cuando va al trabajo y cobra y resulta que lo que cobra no le alcanza para comprar un par de medias. No hablemos de un par de zapatos, sino de un par de medias. Esa es la realidad de este tipo de falsas revoluciones. Sí. Antonio, hace poco escribió un artículo, tuvo mucha circulación, Ricardo Hauptmann. En Project Syndicate apareció la nota, donde él hacía una propuesta sobre la posibilidad o la necesidad de una intervención de algún tipo en Venezuela, ¿no? ¿Cómo ves tú la propuesta de Hauptmann? ¿Cómo la ves en términos de conveniencia, viabilidad, legitimidad? Yo veo la inquietud del doctor Hauptmann, un venezolano ilustre, catedrático de la Universidad de Harvard, profesor titular de la Universidad de Harvard, el doctor Berríos, que está aquí conmigo, que es egresado de la Universidad de Harvard, sabe el prestigio que tiene no solamente Ricardo, sino Moisés Naín, Miguel Rodríguez, Herbert Torres, el doctor Carlos Blanco, por citar solo algunos. Yo lo veo como una propuesta para liberar a Venezuela, porque es que ya Venezuela fue invadida militarmente. Venezuela está ocupada por un ejército extranjero. Vaya usted, qué cosa tan extraña. Somos quizás el único país del mundo que paga para que nos invadan. Y además según las cuentas de Raúl Castro, todavía le debemos a Cuba los servicios prestados. En Venezuela hay gente que sufre los apagones. Cuando salía en ese recorrido me enteraba de pueblos donde la luz se va desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche. Pero nosotros hemos financiado la instalación de plantas de sistemas de iluminación en La Habana. Le entregamos a Cuba por un largo periodo más de 100.000 barriles diarios, que no consumen en La Habana, pero que buena parte lo revendían en el mercado internacional. Y en Venezuela la gente dice, bueno, pero ¿qué le pasa a los militares? Bueno, no hablemos de todos los militares, hay una élite corrupta que trafica con gasolina, que maneja negociados con empresas públicas, que se metió en el negocio de importación de pollos, y le daban 5 millones de dólares para importar pollo, y realmente traía unos contenedores que además los dejaba podrir en los patios de los puertos y se embolsillaba el resto. Crearon una moneda llamada el sucre y se metieron grandes negocios con el sucre. Les daban dólares a través de Cadivi, pero eso es una élite
El resto de los militares pasan hambre, pasan necesidades, ganan salarios paupérrimos, pero tienen miedo porque se sienten vigilados por el G2 cubano. A mí me contaba un general que cuando él va al gimnasio en el Fuerte Tiuna y está en el baño ya aseándose después de hacer sus ejercicios y se le presentaba un mayor: mi general, permiso para hablar con usted. Sí, adelante, mayor. Mire, general, esta situación, la verdad, ¿qué vamos a hacer, general? Lo que yo gano, ya a veces no tengo ni cómo venirme para acá, no tengo ni cómo comprar un caucho para el vehículo. Mire, mayor, yo aquí no hablo de política, porque el general no sabe si ese mayor lo está mandando el G2 cubano. Resulta que puede ser cierto que ese mayor esté expresándole a su superior el drama que está viviendo, pero tienen miedo porque se sienten vigilados. Ahora, yo estoy de acuerdo con una intervención humanitaria. Venezuela necesita una intervención humanitaria. Yo se lo dije ayer al presidente Piñera, auxilio. Oiga mi voz como el grito de todos los venezolanos que estamos pidiendo auxilio, que nos liberen de la tiranía. Vean ustedes lo que hicieron con este policía, Oscar Pérez. Lo que hicieron ayer con unos estudiantes que salieron a manifestar. Este régimen controla más de 12 fuerzas policiales, más de fuerzas parapoliciales. Se las voy a contar, para que me ayuden a sacar la cuenta. La FARC, el ELN, 2 fuerzas irregulares armadas. Ustedes dirán, no, esos son de Colombia, no, se están actuando en territorio venezolano, actúan en Apure, actúan en el Táchira, actúan en Barinas y actúan en Apure, en el Zulia. Y que es otra más. Tienen las milicias. Es verdad que el régimen sustituyó los FAL y les entregó los fusiles estos rusos, los Kalashnikov, eso. ¿Y dónde están los FAL? Se los entregaron a estos milicianos. A veces usted ve una señora que no puede, viene el fusil, lo tiene al revés, y se está apuntando a sí misma, porque no saben manipular, pero son más peligrosos que un mono con una hojilla. Eso es un grupo irregular, que atemoriza a la gente. Y se pavonean en el barrio con el uniforme militar y chapean a los vecinos. Tienen a los colectivos, como por aquí susurraban. Colectivos que están más equipados que las propias fuerzas policiales. Tienen al SEBIN, los que me sacaron a mí de mi oficina, los que me sacaron a mí en la noche del 31 de julio por haber hecho un público, un viral, porque ya tenía aquí ya atarugada la palabra y dije, no, yo hablo. Y hablé y dije lo que tenía que decir. Tienen a la Guardia Nacional, infiltrada por cubanos. Usted habla con esos guardias nacionales, a veces no pronuncian palabras, se quedan mudos, porque tienen el acento cubano, porque eso no se parece a un venezolano. Los que le cayeron a cascazos y le disparan hacia quemarropa a un muchacho con metras, con perdigones, eso no se parece al venezolano. Tienen al ejército venezolano, esos grupos que han catequizado, porque les han hecho un lavado cerebral y les dan algunas canonjías, una minoría, pero una minoría con privilegio. Tienen a la Policía Nacional Bolivariana, tienen a las policías regionales, tienen a las policías municipales, tienen al DIGESIN, que era el DIN, lo que era antes la Dirección de Inteligencia Militar, ahora le cambiaron el nombre. Tienen el CICPC. Estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Más el AMPA, el Pranato, que maneja las cárceles, los parasindicatos, más de 20.000 bandas delincuenciales que cometen secuestros, sicariatos, robo de celulares, robo de vehículos por encargo. O sea, Venezuela está sitiado por fuerzas extranjeras, por mafias que manejan el narcotráfico, por grupos que ejercen el gobierno de las cárceles. Entonces lo que estamos pidiendo es que liberemos a Venezuela y sobre todo un pueblo que está muriendo por hambruna, por falta de medicamentos. Y además está demostrado
que en Venezuela el régimen desarrolle una política sistemática y masiva de acechanza, de represión. Ahora, ¿en qué me baso para decir esto? Rómulo Betancourt dejó sentada la doctrina que lleva su apellido, la doctrina Betancourt, cuando habló de la necesidad de establecer un cordón sanitario, porque ese principio que sobre todo arguyen los dictadores, lo hizo Zelaya, por ejemplo, cuando acudieron a la OEA. En ese momento la OEA sí era buena. El principio de la autodeterminación de los pueblos. Autodeterminación de los pueblos para usar las fuerzas policiales para asesinar a ciudadanos de manera extrajudicial, como hicieron con Óscar Pérez. Autodeterminación de los pueblos para sentirse con licencia para asesinar a estudiantes, como hicieron con los 137 escuderos que mataron el año pasado. Autodeterminación de los pueblos para hipotecar a Venezuela, para regalar el petróleo, para enajenar nuestras reservas, nuestro oro, sin rendirle cuenta a la Asamblea Nacional Venezolana. Autodeterminación de los pueblos para saquear el Tesoro Público Nacional y autoasignarse miles de millones de dólares preferenciales a través de Caribe, sin registrar todos esos beneficios que reciben del Estado venezolano. No, no puede ser. Están los tratados de La Haya, de 1907. Están los convenios de Ginebra, de 1949, más 3 protocolos de reforma de los reglamentos, los 2 primeros sancionados en 1977 y el último en el 2005. Está la Declaración de Naciones Unidas de 1945. Está la resolución del Consejo de Seguridad de la Unión Europea de 2005, de 2005. Todo eso contempla el principio de injerencia humanitaria, que va coetáneamente con el principio de intervención humanitaria. Y se habla en esa legislación vigente que el principio de autodeterminación de los pueblos cede su preeminencia al principio de injerencia humanitaria cuando los gobiernos no garantizan la vida o cuando los gobernantes son señalados como responsables de crímenes de lesa humanidad, de crímenes de guerra, cuando se hacen represiones masivas y sistemáticas, y como ya lo he dicho, cursa en el Tribunal Penal Internacional una incidencia que señala directamente a Maduro como responsables de crímenes de lesa humanidad, de asesinatos seriales, como los que se están también documentando en la Organización de Estados Americanos, a donde voy a viajar la próxima semana, para respaldar la labor que está haciendo el señor Luis Almagro y decirle que lo vamos a acompañar cuando vaya a La Haya a consignar esa nueva incidencia para que estos crímenes no queden impunes. Por lo tanto, Rafael, sí tiene fundamento la solicitud de una intervención humanitaria para un país que está sitiado por mafias y por grupos parapoliciales. Perfecto. Antonio, antes de terminar con esta actividad, vamos a hacer una pequeña conversación con ustedes. Me parece que va a haber por ahí un micrófono andando. Vamos a dar un espacio por unas 3 preguntas más o menos porque no tenemos mucho tiempo, pero les voy a pedir una cosa así muy importante, que se identifiquen con su nombre y hagan preguntas muy breves. Vamos a tener respuestas también muy breves. Ojalá no comentarios, sino preguntas muy precisas que pueda contestar Antonio y dar tiempo que por lo menos participen unas 3 o 4 personas. 1, 2, 3 por ahora. Adelante, por acá. ¿Tenemos el micrófono en la mano por ahí? Creo que hay gente que nos está viendo del otro lado, ¿no? ¿Ah? Hay gente que nos está viendo del otro lado. Hay gente que nos está viendo, sí, porque un saludo para los que nos está viendo por allá. Y nos está viendo gente del otro lado también. Mucho gusto, Antonio. Mi nombre es Raúl, tengo 24 Raúl Arismendi, estudiante de Derecho, tengo 24 años. Y mi pregunta, sí, ya se van a cumplir 20 años de la elección y ascenso Hugo Chávez, y la pregunta que te digo es, ¿qué le permitió que destruyera o se dominara él, tomar el control de todas las instituciones sin que nadie le pudiese hacer un freno? ¿Qué permitió que se perdiese la tradición democrática de Venezuela en 1 o 2 años, que él dominara todas las instituciones de golpe y que ya se ve que no las quieren soltar?
Muchas gracias. Vamos al segundo una vez para que así vayamos recogiendo tres preguntas y respondemos. Hola, don Antonio, mi nombre es Sebastián Miranda. Quería preguntarle Ángel. por... ¿Ah? Ángel. No, Sebastián. Sebastián Miranda. Quería preguntarle por la situación de la oposición. Por lo que estamos viendo, parece que ha perdido mucha fuerza. Y bueno, usted fue muy crítico poco antes de partir, poco antes de, digamos, de salir de Venezuela. ¿Cuáles son los problemas que tiene la oposición y qué es lo que puede hacer para tener un resultado eficaz contra el gobierno? Sí. Y tenemos una tercera acá. Y cerramos esta primera ronda, porque tengo aquí otras que llegaron también de aquel lado, parece. Buenas tardes, Antonio. Mi nombre es Freddy Romero. Yo quiero consultar sobre esta intervención humanitaria. Yo soy de los que piensan que debería haber una intervención militar por cascos azules. Si se ha evaluado, ¿verdad? Solicitar a los cascos azules, que son fuerzas especiales humanitarias, que no son en sí fuerzas de ocupación, si ustedes han estudiado este caso o este tipo de instrumentos de la ONU para poder salir o ayudar al pueblo venezolano a salir de esto, porque esta gente está bastante armada, bastante pertrechada, y simplemente por cambios políticos igual le va a costar. Y los militares y los policías están muy corruptos. Son fuerzas especiales que no son corruptibles. Eso es lo que se ha visto en la historia, por ejemplo, lo último que ha estado en Haití. Perfecto. Adelante, Antonio. Raúl pregunta cómo llegamos a esto. Bueno, creo que... Sí. Bueno, en primer lugar, la antipolítica. Hay quienes, Chávez y su camarilla, lo hicieron política con la antipolítica. Un discurso propio de los que se presentan o se venden como redentores, de prometer hacer grandes cambios, destruyendo el estatus político de ese momento. La juventud que nació en la democracia, a diferencia de nuestros abuelos que padecieron la dictadura, era natural que fueran más exigentes con la democracia, porque comparaban la democracia con la democracia, y ya no les parecía suficiente el plan de beca Real Mariscal de Ayacucho, la escuela gratuita, el bachillerato gratuito. Comenzaron a ver como natural que los pueblos que antes amanecían o esperaban la luna a oscura, tuvieran iluminación, que abrieran ya el chorro y no saliera aire sino agua. Y creo que la democracia falló en una política de información y también de renovación de los cuadros políticos que soportaban, que eran la base que le daba sostenibilidad al proceso democrático. Creo que eso fue una de las fallas. Luego se permitió que Chávez controlara las instituciones. Y cuando no hay separación de poderes, no hay una verdadera democracia. En segundo lugar, se partió de una caracterización que hizo un embajador de Estados Unidos en Venezuela, cuando el señor John Maisto dijo, no veamos a Chávez no por lo que diga, sino por lo que haga. Como diciendo, él puede decir muchas cosas, pero ese es un bufón, ¿no? Y todo lo que hizo lo terminó haciendo una vez que le puso la mano al poder y controló las instituciones, y la propia comunidad internacional comenzó a ser permisiva con alguien que sin duda alguna se presentaba ya como un dictador. Sebastián, los problemas de la oposición. Los problemas de la oposición es que incurrimos en contradicciones. Yo creo que Venezuela necesita de una oposición auténtica. Esta es una ocasión para recomponer la oposición venezolana. Una oposición con estrategia, una oposición con organización, una oposición con un liderazgo que tenga como virtud la abnegación. Eso significa posponer aspiraciones individuales para darle prelación al gran proyecto nacional que es salir primero de la dictadura. A mí me decía esta mañana una señora, caramba, usted es candidato presidencial. No, por favor,
no me meten en eso, porque pensar ahorita en candidaturas presidenciales es como una vez un compañero de estudio que estaba empeñado en comprar un televisor para el carro, y le digo, ¿y tú vas? No, tú tienes carro. No, pero cuando tengas, ¿qué vas a hacer con ese televisor para el carro si tú no tienes carro? Pero ¿qué vas a hacer usted con que te invistan como candidato presidencial? ¿Candidato presidencial para qué? Primero salimos de la dictadura y después, yo decía que hasta el hombre del papagayo, lo han oído, lo han visto. Ese es capaz de hacer el mejor gobierno, que cualquiera que escojamos será mejor que Nicolás Maduro. Con un nuevo gobierno que garantice el Estado de Derecho, que respete la Constitución Nacional, que impulse un proyecto de país que ya está concebido, Yo creo que la oposición, si no recupera su coherencia, no va a recuperar el respeto de la opinión pública, de la ciudadanía. Esa gente que lo ha dado todo, la llamamos a marchar y marcha, la llamamos a protestar y protesta, la llamamos a hacer vigilia, hace plantones, firma con la mano derecha, firma con la mano izquierda, pero a veces nosotros mismos la confundimos. Yo dije eso en un video que salió el 31 de julio, que me trajo varios problemas. Me dicen, no, que el es radical. No soy radical, yo lo que soy es sincero y soy coherente. Ustedes, los que me han seguido, saben que yo no soy monedita de oro, que soy humano y cometo errores, pero siempre he tenido una sola posición, porque desde un principio caractericé este régimen como lo que es, una dictadura. Haber elegido a Chávez, después de haber intentado dar 2 golpes de Estado, es como que si aquí estuviéramos en una reunión del Consejo de Padres y Representantes de una escuela, y me digan una representante, mire, pero vamos a designar a este señor como director. Él violó a 2 niñas, pero eso fue hace tiempo y fue porque se equivocó. ¿Cómo te va a nombrar un violador como director de una escuela? ¿Cómo te va a darle la confianza a alguien que además se vanagloriaba de haber dado 2 golpes de Estado? Ya casi no se celebra la batalla de Carabobo, se celebra el 4 de febrero y el 27 de noviembre. Esa es la tragedia, y por eso yo creo que esta es una oportunidad para reencontrarnos con el Mingo, para tener una mejor orientación de lo que debe ser la razón de la lucha que estamos dando desde la oposición. Sobre la intervención que decía Freddy, nosotros hablamos de una injerencia humanitaria. Ya la instrumentación, los órganos que son capaces de dictar esa injerencia humanitaria sabrán cómo la instrumentan. Antonio, tenemos preguntas de aquel lado de la sala, las agrupo también. Hay una que es un punto, un comentario muy breve, dice: alcalde, tengo fotos para mostrar de la tortura que viví por protestar en contra de la dictadura. Bueno, es muy importante que esas fotos nos las hagan llegar para que nosotros se las entreguemos a Tamara Sujú, que tiene una incidencia en la Corte Penal Internacional sobre torturas blancas y tortura física. Perfecto. De Mayet Useche dice: quiero saber cuál puede ser un plan de acción a llevar a cabo por los venezolanos que estamos afuera, ¿verdad? La segunda tiene que ver con lo que hemos venido hablando de intervención humanitaria, o dice acá injerencia humanitaria, intervención armada, es igual a intervención armada, y aquí pregunta después, ¿cuál es la posibilidad real de que la AN, la Asamblea Nacional, destituya a Maduro y pida la intervención? Y la última, de aquel lado, ¿cómo es posible que el fenómeno chavista no sea considerado desde la perspectiva ideológica? Si es la clara consecuencia de un socialismo de origen marxista. Esas 3 preguntas, Antonio, antes de terminar con la actividad de hoy. Pero miren, sobre la diáspora, lo que estamos haciendo, esta es una manera de hacer eficaz la diáspora. Yo hablaba de los 5 objetivos, eso es una agenda que podemos cumplir. Está el tema de reforzar las incidencias del Tribunal Penal Internacional. Vean ustedes que aquí surge una ciudadana y dice que tiene unas fotos de tortura. Eso es una ayuda. Son más de 300 testimonios que ya están en La Haya. Eso va a prosperar, Dios mediante. Pero si lo reforzamos mejor, están los comités técnicos para detectar los capitales robados. Ya hay gente trabajando en eso. Hay grupos que se llaman los cazafortunas. Y va a llegar el momento en que vamos a tener que hacer acuerdos ya legales, como lo hicieron en Nigeria, que recuperaron recientemente más de $1.000 millones con los cazafortunas, que es que se le da un porcentaje, un premio al que trabaja en un banco y sabe que allí hay una cuenta bancaria de $300 millones, como las que hay en Andorra, y va y se comunica con la oficina y dice, mire, aquí hay un señor que tiene una cuenta de $200 millones, bueno, usted se gana un porcentaje. Una persona que en un banco se gana en un año $80.000, $90.000, le digamos,
tiene usted un premio si nos ayuda a detectar capitales robados, y resulta que con ese porcentaje que se va a ganar, va a recibir lo que se gana, va a recibir para 20 años con una sola operación. La intervención armada, ya di mi opinión. Nosotros hablamos de, yo me centro en el concepto jurídico de la injerencia humanitaria combinada con la intervención humanitaria. La Asamblea Nacional destituye a Maduro, ya lo hizo. Lo que pasa es que matamos al tigre y le tuvimos miedo al cuero. Cuando en enero, que fue una proposición nuestra, María Corina, Richard Blanco, también incluso Freddy Guevara, diputado de Risbeiti, propusimos que después lo asumió la Asamblea Nacional, declarar el abandono del cargo. Alguna gente decía, pero bueno, ¿cómo es posible? Decían algunos mismos incluso de la oposición, eso no va a prosperar si Maduro no abandonó el cargo. Fíjense que da ruedas de prensa, sí, da ruedas de prensa. Eso es como el padre de familia que dice, no, yo no abandono la familia, pero llega todos los días borracho, golpea a la madre de sus hijos, se gasta el dinero en juegos, no garantiza la alimentación. Eso de hecho es un abandono del hogar. Usted puede todos los días, pero va todos los días a robarle la vida a la madre de los hijos y a darle malos ejemplos a sus hijos. Eso es lo que hace Maduro. No es un abandono del cargo que tengamos un país endeudado y no haya alimentos. No es un abandono del cargo que tengamos un país hipotecado y no haya cómo justificar el destino de esos recursos que se recibieron de China o de Rusia o de otros países del mundo. Sí, Antonio, antes de cerrar, quiero pedirte dos mensajes muy breves. Uno, para los muchos venezolanos que están dentro y fuera del país, que están desesperanzados, que no tienen confianza. ¿Qué quieres decirles a ellos? Y dos, ¿qué brevemente le dirías a la comunidad internacional sobre la situación venezolana y sobre lo que podían efectivamente hacer para favorecer una salida beneficiosa? Yo le digo a los venezolanos que si no hay esperanza ni hay fe, no hay posibilidades de combatir. Yo los invito a ver una película que está ahorita en pantalla, que habla de la vida de Winston Churchill. Cómo aquel hombre fue persistente, cómo le ofreció a los británicos sangre, sudor, lágrimas, sacrificio, cómo la persistencia de sus ideas hicieron posible derrotar a ese genocida. Y por eso hay que agradecerle mucho al legado de Winston Churchill, por habernos librado de ese monstruo que ocupó buena parte de Europa, Checoslovaquia, Bélgica, Francia. La persistencia, la constancia, hacer posible la realización de los sueños. Yo le digo a los venezolanos que preserven su sueño por un mejor futuro, que no dejen de soñar en una Venezuela libre, no se dejen despertar hasta que no logremos realizar o convertir en realidad esos sueños. Luchemos juntos y vamos a cantar victoria. De eso tengan ustedes la absoluta seguridad. El libertador Simón Bolívar, en Pativilca, yo lo digo en uno de mis videos que hice desde mi casa por cárcel, uno de sus lugartenientes le fue a preguntar, viendo al libertador que estaba titiritando de una fiebre, más de 40 grados de fiebre, muy enfermo, y el lugarteniente, su edecán, le dijo, libertador, ¿y ahora qué hacemos? Y el libertador le dijo desde su lecho de enfermo, triunfar, triunfar, triunfar. Bueno, y por eso fue libertador. Coronó la victoria en más de 5 naciones, batallas. Bueno, nosotros estamos viviendo dificultades, pero mientras tengamos fe y esperanza, no habrá adversidad que pueda impedir que nos levantemos todos los días con la esperanza de rescatar a Venezuela. ¿Qué le dice, Antonio, a la comunidad internacional, presidentes, organismos internacionales, líderes de ONG, sociedad civil? Que están a tiempo de ayudarnos a salvar la democracia venezolana, que queremos una solidaridad oportuna y efectiva. Yo le decía al presidente Piñera ayer, a tu tocayo, Sebastián, que no queremos una palmadita en el hombro,
sintiendo lástima por los padecimientos de la gente que sufre actualmente en Venezuela. Que no queremos recibir mañana un telegrama, una carta, un oficio dándonos un pésame. Que queremos que nos ayuden ahora a salvar la democracia. Estamos a tiempo de salvar la democracia y por eso hay una responsabilidad en este asunto de la comunidad internacional. Antonio, muchísimas gracias por esta conversación. Muchas gracias, Rafael.